Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver cómo otro nuevo escándalo de Pedro Castillo sale a la luz gracias a Panorama, que pone al descubierto que el presidente y su esposa no solamente plagiaron su tesis, sino que también cometieron fraude académico. Vamos a ver todos los detalles a continuación. Lunes último, tras cumplir con todos los pasos de ley, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que funciona en el Ministerio de Justicia, resolvió a favor de Vicky Zamora, reportera de Panorama, el pedido. Un pedido que lo que solicitaba era que la Universidad César Vallejo debía, por tratarse de un hecho o de un tema de información de interés pública, entregarnos la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, y de su esposa, porque lo trabajaron de manera conjunta, como podrán ver acá, con Lilia Paredes Navarro, tesis con la cual obtuvieron nada más y nada menos que el grado de magíster en educación con mención en psicología educativa en el 2013. En un país democrático, investigar las credenciales académicas del hombre que gobierna un país es imperativo, más aún cuando el más alto funcionario del país y quien ostenta el grado de magíster afirma ya en medio de su gestión en entrevistas que no se siente preparado para gobernar, pero ante el Jurado Nacional de Elecciones y en su hoja de vida pues acredita títulos de esta naturaleza. ¿Qué mejor camino que una tesis elaborada por él y por su esposa para entender esas credenciales académicas? La tesis en cuestión, titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número Puña, Tacabamba, Chota, Cajamarca 2011, no solo ha sido puesta bajo la lupa de este programa antiplagio Turnitin, que dicho sea de paso tiene varias versiones, que arrojó un nivel de similitudes, es decir, de plagio, de 54%, que no es poca cosa. Ahí no quedó nuestro trabajo. Cumplieron Pedro Castillo y su esposa con todas las pautas mínicas, básicas, de honestidad intelectual en el desarrollo de esta tesis. Dos hechos graves encontrados por Vicky Zamora y Cristian Loaiza, confrontados además con expertos en investigaciones académicas y derechos de propiedad intelectual, indican que no fue así y generan gran alerta. Vamos con esta investigación exclusiva y todo lo que se encontró. 121 páginas que se mantenían hasta hoy en absoluta reserva narran una historia que quiebra toda norma de integridad académica. Buenas noches, queridos compatriotas. El hombre que hoy ostenta la presidencia de la República se atribuyó palabras, ideas e investigación de por lo menos una veintena de autores para obtener el grado académico de magíster. En exclusiva, Panorama revela la tesis oculta elaborada por la hoy pareja presidencial, Pedro Castillo Terrones y su esposa, Lilia Paredes Navarro. Párrafos y párrafos, o mejor dicho, hojas y hojas consecutivas, copiadas literalmente de otros autores. 54% de lo escrito en esta tesis presenta coincidencias con otros autores, según Turnitin, el programa antiplagio. Esta tesis fue presentada no solo por Pedro Castillo Terrones, sino también por su esposa, Lilia Paredes Navarro. El 54% de los textos aquí plasmados fueron copiados de otros autores y pegados en el trabajo presentado, sin una sola mención a la fuente, lo que se convierte en un hecho irregular. El plagio es evidente y burdo. Si tú evitas poner el autor, ¿qué es lo que pasa? Hay una confusión para el lector, porque el lector piensa que lo que está leyendo es producto de tu intelecto. ¿Y cuándo estamos frente a un plagio? Cuando efectivamente la persona no citó al autor, no citó la fuente. De la propia lectura del texto, yo no tengo manera de entender que ese texto no es de esa persona. El marco teórico de esta tesis consta de 26 hojas y las 26 han sido copiadas en su totalidad. Aquí está separado por colores los bloques copiados a autores nacionales y extranjeros. En ninguna de las hojas existe cita alguna al pie de página. ¿Una tesis con 54% de coincidencias contribuye al conocimiento? De ninguna manera. ¿Una tesis con un marco teórico con casi 100% copiado y pegado, en qué categoría o en qué calificación ingresa? No sería una tesis, es parte del fraude académico. Las irregularidades no solo quedan en un marco teórico plagiado casi al 100%, sino que van más allá. Toda tesis requiere de instrumentos que permitan validar la investigación. En este caso, cuestionarios y talleres que tenían sí o sí que ser validados, evaluados y autorizados por 3 profesionales de prestigio académico. ¿Quiénes fueron los prestigiosos académicos que validaron el trabajo del hoy presidente Pedro Castillo y su esposa? Aquí las fichas de validación, primera ficha, segunda ficha, tercera. Todas escritas a mano, miren ustedes, se consigna nombre, en la parte inferior DNI y firma. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos la búsqueda en RENIEC. Walcas
no se encontraron registros del ciudadano Walcas Reyes John y según RENIEC no existe registro. Lo que vamos a hacer ahora es buscar de acuerdo a este número de DNI. El DNI le pertenece a otra ciudadana, Yupanqui Briceño Carmen Rosa. El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como propios. Ese es el caso del plagio. Pero también podría darse el caso del fraude académico cuando yo falseo los resultados de un experimento, de una encuesta, con aras de validar una hipótesis. La educación es un rubro que Pedro Castillo y su esposa conocen muy bien. Desde que terminaron el colegio, apuntaron a ser profesores, a ser maestros, a impartir conocimientos. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene. Lamentable es que no llegan los materiales a tiempo a la escuela, los sueldos no alcanzan para los maestros, aquí estamos mal pagados. En el 2012 hubo una forma de lograr un aumento en sus salarios de aproximadamente 200 soles, siempre y cuando acreditaran estudios de posgrado. Fue entonces que se matricularon en la Universidad César Vallejo, que por aquellos años tenía una sede en Tacabamba. Producto de esos años de estudio nace esta tesis de 121 páginas titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465, Puña. Tesis que tiene dos autores, a Pedro Castillo Terrones y a su esposa, Lilia Paredes Navarro. Los expertos académicos consultados por este programa concluyen que la tesis carece de originalidad. Es un documento que no tiene mayor aporte académico. Todo lo contrario, está plagado de párrafos que han sido copiados y pegados sin siquiera haber conexiones entre ellos. Después de la carátula, la dedicatoria, el índice, el resumen, la introducción, se ingresa al fondo de la investigación que inicia con el planteamiento del problema. Y desde el primerísimo párrafo, Turnitin ya encuentra coincidencias con otros autores. 54% de similitud arroja el Turnitin, el programa académico que se usa a nivel mundial para luchar contra el plagio. Más de la mitad de la tesis presentada por Pedro Castillo y Lilia Paredes ha sido copiada y pegada. Lo que las universidades hacen es dar porcentaje. Por ejemplo, en San Marcos es 10%. Es decir, se permite que el 10% de una tesis refiera a contenidos que ya han sido expresados en otros documentos. Algunas universidades ponen 15%, otras hasta 20%. Pero en ningún caso se debería permitir más allá del 20%, porque eso significaría ya que ese trabajo está invalidado, pues depende de una manera muy significativa de otras fuentes. Una cifra de 54% que arroja. Que esa tesis no tiene ningún valor y que no ha contribuido a su campo disciplinario. ¿Y cuándo estamos frente a un plagio? Cuando efectivamente la persona no citó al autor, no citó la fuente de la propia lectura del texto, yo no tengo manera de entender que ese texto no es de esa persona. Me estoy apropiando de una obra que no es mía y estoy borrando a la persona que la creó. El plagio es tan evidente que si separamos las 26 hojas del marco teórico, se descubre que las 26 páginas han sido copiadas de autores peruanos y extranjeros. Califique usted si el presidente y la primera dama actuaron premeditadamente o no. Esta es la tesis de Edmundo Arévalo Luna, un profesor premiado por su docencia universitaria. En su tesis, él señala, algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que durante toda la clase se debe transmitir únicamente el contenido del curso y no motivar. Pero en la transmisión de las asignaturas, cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus propósitos. Y preste mucha atención aquí, a esta cita. Hawley, 1983, citado por Yellow y Weinstein, 1997, sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos. ¿Qué hicieron Pedro Castillo y Lilia Paredes? Pues suprimieron la cita y se atribuyeron como suyas estas ideas. Una tesis de posgrado debe tener un marco teórico sólido, estructurado, muy bien pensado, tiene que tener un problema de investigación, tiene que tener una hipótesis, tiene que tener fuentes y tiene que tener un desarrollo argumentativo para validar esa hipótesis. Es un documento de investigación de alto nivel, una tesis de maestría o una tesis doctoral. ¿Por qué? Porque tiene que aportar a su disciplina, tiene que sumar al conocimiento de su disciplina con información pertinente y relevante. No hay aporte académico, tampoco hay un reconocimiento a los derechos de autor. A lo largo de la tesis no existe ni una sola cita o referencia al pie de página, ni una sola. No hay una sola construcción propia. Lo único que se ha construido como creación propia es el número 3.1, 3.2, es la única creación. No hay absolutamente nada. El marco teórico necesita que los tesistas den su aporte académico en esa parte de la estructura. Claro, por algo está haciendo una investigación. Se está utilizando saberes de otros, hay que citarlos bien, etcétera, pero con eso va creando un nuevo saber.
Este marco teórico es realmente deplorable desde el punto de vista académico, porque no está construyendo absolutamente nada. Ni siquiera hay un enlace de ideas mínimo como para hacer un poco la finta. Esto es un collage totalmente grosero. Pero hay más. En esta búsqueda por obtener el grado de magíster, la hoy pareja presidencial no solo habría plagiado, sino también habría cometido fraude académico. Ellos optaron por la tesis cuantitativa y utilizaron como método de aporte 4 talleres de 1 hora y un cuestionario de 60 preguntas que le fueron aplicadas a niños del tercer y cuarto grado de primaria, del colegio donde estudió Pedro Castillo. Para validar los talleres y los cuestionarios, Pedro Castillo y Lilia Paredes necesitaron de 3 profesionales, de 3 académicos que validaran su instrumento, lo que en términos académicos se conoce como instrumento. Aquí las fichas de validación llenadas a puño y letra. Solís Díaz Andrea Jesús estipula: soy de la opinión que debe llevarse a cargo la investigación porque reúne las condiciones de acuerdo al instrumento de investigación. El segundo profesional, Walcas Reyes Young, señala: debe aplicarse el instrumento de investigación porque presenta coherencia en su elaboración. ¿Qué pasa cuando buscamos a estas personas en la base de RENIEC? Vamos a hacer la búsqueda. Walcas. No se encontraron registros del ciudadano Walcas Reyes Young y según RENIEC no existe registro. Lo que vamos a hacer ahora es buscar de acuerdo a este número de DNI. El DNI le pertenece a otra ciudadana, Yupanqui Briceño Carmen Rosa. Segunda persona que validó esta ficha, Solís Díaz Andrea Jesús. Vamos a hacer la búsqueda. Solís Díaz Andrea. Tampoco existe, no se encuentra registro. Vamos a buscar ahora por el DNI que consignó esta persona. ¿A quién le pertenece el DNI? A otra persona. El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como propios. Ese es el caso del plagio. Pero también podría darse el caso del fraude académico cuando yo falseo los resultados de un experimento, de una encuesta, con aras de validar una hipótesis. De las 121 páginas de la tesis, 76 corresponden a la carátula, la dedicatoria, el índice, la bibliografía, resultados estadísticos y anexos. Muchas dudas surgen alrededor de este documento que devela una nueva faceta de Pedro Castillo y Lilia Paredes, la faceta del plagiador. En verdad, muy penoso tener que descubrir que el presidente de la República de nuestro país, incluso en su tesis para obtener un grado académico de magíster, además en un rubro en el que él se desempeña, en el que él trabaja, él apuesta supuestamente por la educación, sin embargo termina replicando esa inclinación indesmayable por la trampa, por la criollada. Primero, en el plagio absoluto de lo que es su marco teórico, porque si uno solamente chequea el marco teórico es al 100%. Y encima, como decía uno de los expertos, un collage pega, ni siquiera tiene aportaciones de la transición de un texto a otro. Y luego, de los validadores de la encuesta, que son 3, que se supone respaldan ese trabajo que está haciendo, 2 no existen. Se colocaron nombres y se le colocaron DNIs erróneos. El nombre no existe, el DNI corresponde a personas completamente distintas y hasta las firmas habría que revisar. A veces estas firmas fueron también falsificadas en un documento que, como toda tesis, también es un documento público. En fin. Esto explica muchas cosas y, lógicamente, nos hace pensar que Castillo no solamente ha plagiado para su tesis, sino que seguramente ya tenía esa costumbre desde antes, desde el colegio, y así habrá pasado de año, así habrá obtenido su título de profesor, siempre copiando, nunca esforzándose. Y por eso es que es un tremendo ignorante. Acá en mi canal yo jamás lo he criticado por ser humilde o por ser provinciano. De hecho, yo también soy humilde, también soy provinciano. Y ese jamás ha sido el problema. Acá la cuestión es que Castillo nos está gobernando sin tener ninguna preparación y sobre todo sin tener el menor interés por mejorar. Y por último, si es que fuera un ignorante de buen corazón que se preocupa por el Perú, lo que haría es rodearse de gente preparada que lo ayudaría a gobernar. Pero en cambio lo que hace Castillo es rodearse de la peor gente posible. Y eso es porque a Castillo no le interesa el bien del Perú, sino que a él simplemente le interesa hacer su asamblea constituyente y cambiar la constitución. Ojalá que los asnillistas abran los ojos y se den cuenta de eso, pues, que solamente Castillo los quiere utilizar. Y de verdad esperemos que esta investigación de Panorama no quede simplemente en un gran escándalo, sino que también tenga consecuencias para Pedro Castillo. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Castillo tendrá consecuencias o saldrá bien librado de esto? Esperemos que no. Bueno, los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido y hasta la próxima.